Hola queridos amigos de Juntos en la Experiencia, es un verdadero placer comenzar a compartir este nuevo episodio y hoy para hablar de un tema muy interesante con el que seguramente muchos se van a sentir o nos vamos a sentir muy identificados y que tiene que ver con nuestra relación con la comida. Ya vamos a ir a fondo con ese tema. Y lo bueno de esto, además, es que voy a hacer un nuevo viaje imaginario, desde Uruguay, donde estoy, rumbo a Centroamérica, a Costa Rica, porque allí me espera Jenny Su Morales Obando. Ella es mentora para la recuperación de la adicción a la comida. Y te voy a hacer una presentación de Jenny Su como para ponerte en tema, porque tiene una historia personal muy particular. Ella se graduó con honores como administradora de empresas y contaduría pública, ocupó cargos como auditora, administradora de proyectos y responsable experta en la prevención de la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva en conglomerados financieros. Vaya currículum. Pero en paralelo, ella estaba viviendo una historia muy particular, porque vivió experiencias relacionadas con el sobrepeso, la obesidad mórbida, el trastorno por atracón, y todo esto alternado a su vez con cuadros de bulimia laxativa, lo que a su vez derivó en temas como hipertensión, diabetes tipo 2, hernias lumbares múltiples y enfermedades autoinmunes. Sí, todo esto. Finalmente tocó fondo. Y ahí fue donde comenzó a darse cuenta de que su vida se había vuelto, como ella dice, ingobernable, ¿no? Y que durante 40 años se había entregado, a ver cómo decirlo, sin importar el precio personal, lo que ella estaba pagando, para demostrarle a su entorno que ella era digna de ganarse su amor, digamos, ¿no? Por eso les decía que seguramente todos en algún momento nos vamos a sentir identificados con parte de la historia de Jenny Su. Y bueno, hoy con 60 kilos menos y después de 8 años es escritora, se ha formado en docencia, en nutrición funcional, en inteligencia emocional, en Raya Yoga, en comunicación no violenta y adicciones, y viene a conversar con nosotros para compartir todo este conocimiento. Por eso estoy muy entusiasmada con esta charla de hoy. ¿Cómo estás, Jenny Su? Hola Ale y hola a todas estas personas que comparten con nosotros esta entrega y esta iniciativa o este amor a conocer elementos o conocer temas que no tienen que ver necesariamente con aritmética, con dinero, con ganancias, sino empezar a ver hacia adentro. De verdad que es un gusto, un honor para mí compartir contigo, Ale. Te estoy siguiendo muy de cerca. Tu trabajo es admirable, así que es un honor para mí estar en esta oportunidad con todos ustedes. Bueno, el placer y el honor es mutuo porque yo estoy muy entusiasmada con tu visita porque recién hacía apenas un resumen de tu historia de vida, de tu parte profesional y más corporativa, digamos, de toda esa tarea profesional que has cumplido durante tantos años y después ese batallar contra ese otro montón de cosas que llevabas a cuestas, literalmente, ¿no? Como es el sobrepeso y todo lo que hay detrás, que me parece que está bueno poder conversarlo sin tapujos, ¿no? Que creo que también es el estilo que en tu caso vienes a presentar, de poder hablar de estos temas con la cruda realidad, porque seguramente, como decía hoy, en mayor o menor medida, muchos por ahí podemos tener o haber tenido alguna relación conflictiva con la comida. ¿Por dónde empezamos? Son tantas cosas para conversar, pero en tu caso tocaste fondo y recién decías, te diste cuenta de un montón de cosas, ¿no? ¿Cómo llegó ese darse cuenta? ¿Con la ayuda de qué o de quién? Mira, yo creo que la vida es ampliamente perfecta. Aunque nos sintamos muchas veces que nos sentimos mal, que aquello por qué pasó, que por qué aquella persona me dijo esto, que por qué no tengo todo el dinero que quiero, que por qué no tengo todo el éxito que quiero, en el fondo, todas esas incomodidades van sumando y sumando y sumando a la lista hasta que hay un momento en el que todo revienta. Todo revienta. En mi caso, yo empecé a reventar antes de los 40 años, incluso tenía como unos 32, 33 cuando me di cuenta que era hipertensa. Y me di cuenta por
porque estaba así en una actividad, yo muy emocionada y sentía aquel calor, pero así un calor así en los cachetes y en las orejas y en todo lado. Y yo decía, ¿pero qué me pasó? No sé qué me pasó. Y me dieron agua y todo. Ahí me di cuenta que era hipertensa. Mi vida siguió y un día casi, no sé, estaba simplemente caminando por la calle y me entró como una sensación que quería como salir corriendo, no sé ni para dónde. Y dije, algo está pasando en mi cuerpo, y allí me di cuenta que era diabética. Recuerdo que acudí a mi médico de cabecera y yo llegué y así, cuando uno entra en una crisis de diabetes o de hipertensión, uno pierde el control de su propio cuerpo. Pierde el control de su cuerpo y eso es muy, muy jodido. Y empecemos con las palabras crudas y reales. Es muy jodido, sobre todo cuando estás acostumbrada a tener el control. Bien señalabas vos en la presentación que yo toda mi vida, y eso es un elemento interesante del concepto de las adicciones que veremos en su momento más adelante. La adicción no surge porque sí. Hablamos de consumo, hablamos de abuso y hablamos de adicción. Es un poco más que abusar, es un poco más que ser un comedor de fiestas, o así como un poco más que ser un tomador ocasional de festejos o de actividades especiales, o un fumador que me fumo uno después, no sé, una vez al mes. Es mucho más que eso. Ahí podemos hablar de consumo, podemos hablar de abuso, pero después cuando hablamos de adicción es algo más rudo. Pero en general, toda mi vida, por razones que igual podríamos destacar si nos da tiempo, yo sentí que tenía que demostrarle a todos que yo era buena, que yo era válida, que yo era alguien confiable, alguien que podía ser amada. Entonces ahí ya les voy tirando algunas pequeñas migajas para que se vean desde dónde viene esto. Obviamente hay vinculación cuando hay comportamientos adictivos que pueden ser a sustancias o pueden ser propiamente comportamientos. Hay una historia familiar. Siempre es algo de lo que yo no me sorprendo, y a la vez me sorprendo cada día más cuando acompaño a personas que siempre, cuando hay adicción hay una historia familiar, en donde la adicción de cualquier forma ha estado presente. Y es importante acá hablar de que las personas no son adictas porque sí. Las personas son adictas, o no quiero decir ser adicto, porque ser adicto te encasilla como que no tienes otra opción más que estar allí, sino que experimentar las adicciones surge precisamente ante historias en donde no se han sabido canalizar las emociones, no se han sabido canalizar las frustraciones. Entonces tenemos que poner una careta frente al mundo, nos sentimos obligados a rendir. Y no quería yo rajar aquí en Costa Rica es como presumir sobre el currículum que yo tuve, y lo pongo como tuve porque ya realmente eso lo digo solo para ponernos en situación. No es efecto de presumir, es entender que cuando una persona con ciertas características llega a un punto al que yo llegué profesionalmente, hay un sacrificio enorme que deja en el camino. Y soy muy específica al decir que una persona como yo, porque las personas que experimentamos adicción tenemos una característica, y esa característica es la hipersensibilidad. Es una hipersensibilidad que es tan característica como mi color de piel. No es bueno ni es malo, es una característica. Y en la medida en la que yo empiece a entender que soy hipersensible, que de pronto algo que a alguien lo ve, le parece extraño, pero no le da demasiada importancia, para una persona hipersensible, se queda mascullando, se queda más bien mordiendo y mordiendo. Esa es la frase, es lo que hacen las vacas, rumiando y rumiando y rumiando de manera enfermiza. Y la única forma de dopar el sufrimiento producto de aquella rumiación es a través de elementos externos a sí misma. En mi caso fue la comida, pero en mi familia hay una larga historia de alcoholismo. También he podido acompañar a mucha gente en donde han habido también experiencias vinculadas con los narcóticos.
Pero una cosa que he encontrado, y es casi factor común para muchas de las personas, sobre todo aquellas que alcanzan obesidades que se llaman supermórbidas, son experiencias de abuso, sean abuso físico, sea abuso psicológico o abuso sexual. Entonces, son personas que desde el momento de su gestación hay todo un proceso orgánico que las predispone, no las define, pero les predispone a que eventualmente desarrollen algún comportamiento adictivo. Entonces, en este punto, a mí me gusta mucho empezar, porque eso es algo muy complejo, es algo muy intrincado. Entonces, a mí realmente me gusta empezar no con la adicción, sino con el factor externo, lo visual. Y aquí ya voy a alejarme de las adicciones al alcohol, a las drogas, al cigarro, al tabaco, al trabajo, que también fui sumamente adicta al trabajo. Y aquí también vamos a hablar de las pluriadicciones o que brinco de una adicción a otra. Eso tiene que ver más con la persona nuevamente que con el producto en sí. Pero me voy a centrar en la comida. Yo acompaño personas específicamente en materia de adicción a la comida. ¿Por qué? Porque fue mi adicción más fuerte. Durante toda mi vida, he trabajado muy de cerca, sin saberlo aún, con la adicción a la comida. El asunto es que, ¿por qué me centro en la adicción a la comida? Porque el signo externo de la adicción a la comida normalmente, y ojo que no digo siempre, sino normalmente es el sobrepeso y la obesidad. Entonces, tengo montones de experiencias en donde las personas vienen a mí para decirme, es que ya quiero bajar de peso y quiero bajar ya. Entonces yo, espera. Mi especialidad no es hacerte bajar de peso, pero te aseguro que vas a bajar de peso. Mi especialidad es trabajar el concepto de la adicción a la comida, el por qué sientes esa obsesión de consumir ciertos alimentos o de tener ciertos comportamientos que son contrarios a lo que necesitas. Porque básicamente cuando hablamos de adicción hay ciertas características que tienen que darse para que podamos hablar de adicción. Entonces, pero ciertamente no dejo de aclarar que el gancho siempre es, estoy muy gorda o estoy muy gordo, no me queda la ropa, voy a una tienda y no encuentro nada que me sirva. Entonces, ese es el gancho, ese es el por el que todo el mundo viene, pero lo que está adentro, no solo a nivel orgánico, no solo a nivel de cada órgano de nuestro cuerpo, los procesos inflamatorios que se están dando allí, sino a nivel de nuestra cabecita y lo que está ocurriendo. Eso es lo que nadie viene pensando. Nada más dice, ay, es que yo tengo ansiedad y entonces cuando estoy ansioso, ¿como? Ok, ansiedad, cuando estoy ansioso, ¿como? Entonces, aquí empezamos a hilvanar el tema del síndrome metabólico. Mi especial atención es para las personas que experimentan el síndrome metabólico. El síndrome metabólico, voy a compararlo con algo que todos estamos en este momento, con lo que todos estamos en este momento muy familiarizados, que es con el COVID. Sabemos que hay una serie de factores de riesgo para el COVID. Nos lo han dicho hasta la saciedad, por activa y por pasiva, en todos los medios de comunicación. Acá en Costa Rica nos han dicho muy concretamente que la hipertensión es un factor número 1. La diabetes, los antecedentes de fumado, por supuesto que la obesidad, y luego ya viene, ahora sí, gente con edad avanzada, gente con enfermedades pulmonares, con cáncer, en fin, entonces ya ahí hay una serie de factores de riesgo. Ese es en el caso del COVID. Pues el síndrome metabólico precisamente es un grupo de enfermedades que básicamente están vinculadas con factores de riesgo. Tienes síndrome metabólico si cumples al menos 5 de los siguientes factores de riesgo. El primero, y por supuesto, hablamos de obesidad abdominal. Esa obesidad abdominal está, aquí tengo por lo que yo utilizo normalmente para determinar esa obesidad abdominal, no es una báscula, aquí no hablamos de báscula,
hablamos de obesidad abdominal, una simple cinta de coser, de cualquier costurera lo tiene. En caso de mujeres, si nuestra cintura es mayor de 35 pulgadas o de 89 centímetros, ahí hablamos de obesidad abdominal. En el caso de los hombres, si son 40 pulgadas, más de 40 pulgadas o más de 102 centímetros, hablamos de obesidad abdominal. A esto también se le llama cuerpo de manzana, es decir, tenemos pancita. Cuando tenemos pancita, en realidad lo que dice allí es que nuestros órganos están cubiertos de grasa. El segundo factor de riesgo, triglicéridos elevados. Voy, me hago mi examen de sangre y dice que mis triglicéridos están por encima de 150 miligramos por decilitro. Colesterol HDL disminuido. ¿Quién es ese HDL? Es el clásico conocido como el colesterol bueno. Si mi colesterol bueno es bajito, ese es otro factor de riesgo. ¿Qué es ese bajito? Pues según las tablas que manejan los especialistas, un colesterol bueno disminuido es menos de 50 miligramos por decilitro en mujeres y menos de 40 miligramos por decilitro en hombres. O sea, los hombres tienen más derecho a tener un colesterol bueno más bajito. Luego tenemos la presión arterial. Si mi presión arterial es mantenida en el tiempo por más de 130 sobre 85, hay algunos países que utilizan 13 sobre 8.5, le quitan un decimal, entonces ya se considera que la presión arterial es alta. No de un evento. Yo en este momento tal vez si me toman la presión, como a veces me pongo nerviosa cuando tengo una entrevista, entonces puede ser que la tenga alta. Pero si yo me la toman ahora y mañana a esta misma hora y la tengo igual, y la tengo alta, y la tengo alta, y la tengo alta, una semana por más de 130-85 y ya podríamos hablar de una presión arterial elevada. Y finalmente que mi glucosa en sangre o lo que llaman azúcar en sangre en ayunas sea alta o levemente alta. ¿Por qué hablamos de levemente alta? Antes se hablaba de que solo por encima de 100 ya era cuando teníamos que preocuparnos. Mas lo cierto es que el tema de la glucosa en sangre es tan delicado, es tan sutil en el momento en el que pasa de una cosa a otra, que ya incluso también se habla de levemente alta. Estamos hablando de 95 miligramos por decilitro en adelante. Entonces, cualquiera de esos 5 elementos, cuando yo reúno 3 de ellos, ya se dice que tengo síndrome metabólico. Ahora, ¿por qué el síndrome metabólico es importante? Porque el síndrome metabólico es el precursor de 3 cosas específicas: enfermedades cardíacas, diabetes, y hay un punto suspensivos, otra serie de enfermedades. Estas enfermedades se conocen normalmente con el nombre de enfermedades autoinmunes. Y vamos a hacer un pequeño, voy a repetir otra vez esa palabra, enfermedades autoinmunes. Ahorita no vamos a hablar de ello, pero más adelante sí. ¿Por qué entonces este síndrome metabólico aparece? Ustedes me pueden decir, ay Jenny, pero entonces este síndrome metabólico yo no lo quiero, o ¿cómo hago para que no me ocurra nunca? Pues entonces aquí es como una pescadilla que se muerde la cola. El síndrome metabólico aparece sí o sí en todas aquellas personas que padecen sobrepeso u obesidad. También en personas que tienen un estilo de vida inactivo. Eso es muy normal en estos tiempos de encierro, o a veces incluso en trabajos simplemente que son más sedentarios. También cuando ocurre la resistencia a la insulina. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Precisamente esa azúcar en sangre o glucosa en sangre ya empieza a subir porque mi páncreas ya no es tan eficiente como antes, ya no le gusta recibir toda esa glucosa que recibe. ¿Dónde? ¿Por dónde? Por los alimentos. Entonces, como recibe tanta, dice, ya no voy a aceptar más, entonces la dejo ahí en la sangre dando vueltas. Y entonces, ¿cuál es el problema de esa resistencia a la insulina? Que con el tiempo se va convirtiendo en diabetes y además va dañando, ese azúcar en sangre va dañando los órganos, va fermentando en el fondo, como toda conjunción de un cuerpo acuoso y un cuerpo azucarado, con el tiempo fermenta. Y eso lo hacen nuestros órganos. Pero también el síndrome metabólico suele suceder en el envejecimiento. Eso es normal. Cuando ya las personas empiezan a ser adultos mayores, a ser viejitos, como sea que le llamemos,
ya los órganos empiezan a funcionar de manera distinta, empiezan a dejar de funcionar. Entonces, lo que normalmente antes ocurría a la gente mayor, a los viejitos, ahora ocurre 20 o 30 años antes, simplemente porque tenemos un síndrome metabólico activo. También hay dos elementos muy interesantes y es el tema genético. Yo puedo tener una genética que me influye, pero la genética nunca me determina, nunca asegura que yo voy a tener. Solo me dice, mira, tienes unos genes ahí activaditos, muy encendidos, que te van a llevar al sobrepeso, a la obesidad, a la hipertensión, si tu ambiente es propicio. Y allí es donde vamos cayendo, ya ustedes dirán, esta mujer, ¿por qué me está contando esa historia? Pues precisamente porque vamos cayendo en qué es lo que pasa acá. Y luego otro factor que no hay que desatender que nos lleva al síndrome metabólico es la exposición continuada a agentes tóxicos. Obviamente en la alimentación, en el agua, en el aire, tenemos más agentes tóxicos de los que quisiéramos. Pero además, nosotros mismos muchas veces nos proporcionamos algunos agentes tóxicos adicionales, como es el tabaco y como es el estrés. ¡Wow! Ya caímos. El estrés. A veces nos encanta el estrés porque nos hace sentir muy prendiditos, pero el estrés en el tiempo nos va deteriorando. Eso no es secreto para nadie. Y aquí yo, ¿por qué quise hacerles contarles estos antecedentes? Porque podríamos sentirnos tentados, como decía Ale, a pensar que esto es un asunto de gordos o de gordas. Más lo cierto es que hay personas, las personas que experimentamos o hemos experimentado sobrepeso o obesidad, tenemos una suerte enorme, porque nuestro cuerpo nos da esos kilos de más o esos decenas de kilos de más, como fue mi caso, para hacerme ver que tengo que hacer algo, que algo no está bien, que no estoy contento con las cosas como están funcionando. Entonces yo, originalmente, por pura vanidad, empiezo a tratar de hacer algunos cambios que son los primeros intentos. Pero lo cierto es que hay muchas personas que por fuera no se ven, pero por dentro llevan todos estos procesos, a excepción del sobrepeso y la obesidad. Entonces recordemos que son 5 elementos que nos pueden llevar al síndrome metabólico. Quitemos el sobrepeso y la obesidad, te quedan 4, y de esos 4 solo necesitas 3. Entonces, no es un asunto de sobrepeso u obesidad únicamente. De hecho, y lo comentaba, yo le comentaba a Ale cuando ella me dijo, Jenny, contame un poco de ti, contame un poco de tu historia. Y yo contaba ahí que yo, durante mi carrera de adicta, experimentando la adicción a la comida en estado activo, yo también tuve sobrepeso, tuve obesidad, pero también tuve momentos de normopeso. ¿Cómo los lograba? Portándome bien. No, laxándome. Yo no sabía que eso era bulimia. Yo decía, bulímico es el que vomita. Y yo nunca voy a vomitar porque yo no soporto vomitar. No. Bulímico también es el que se laxa. El que se toma un laxante, come un montón, se atiporra y después se toma un laxante y se siente feliz porque no subió de peso. Pero también, cuando las personas caen en cuadros de bulimia, suelen también alternarlos con cuadros de anorexia. ¿Cómo se da eso? No como. Pasaba semanas comiendo pura lechuga. Por Dios, ¿qué es eso? Y claro, bajaba un montón de peso y todo el mundo, ¡ay, qué linda, Jenny, qué linda! Y eso era lo que yo necesitaba. Ese era el motor. Hablábamos, yo estaba buscando aceptación a todo motor. Y si de pronto me decían qué linda, yo decía, wow, tengo que seguir comiendo lechuga. Este es el camino. Entonces vean que este concepto del sobrepeso o la obesidad, cuando hablamos de adicción, no es solo dado por que me guste comer o no, o me guste hacer dieta, sino de por qué es que yo siento que debo bajar de peso, o por qué es que siento que me siento mal con el sobrepeso. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, si yo tuviera sobrepeso y estoy contenta como estoy, no podríamos necesariamente hablar de adicción, porque yo no lo hago para nadie, lo hago porque me gusta comer bien, digamos. No he conocido un caso así, de decirlo. Pero lo cierto es que cuando yo como porque
hay un beneficio secundario, y eso es a donde quiero ir llegando, es cuando podemos hablar de adicción. Porque recuerden que yo les decía, una de las consecuencias del síndrome metabólico siempre viene a ser otras enfermedades que podemos llamar autoinmunes. Allí quiero quedarme un ratito porque las enfermedades autoinmunes son muy populares en estos tiempos y rara vez nos detenemos a pensar que las enfermedades autoinmunes, sobre todo cuando tienen periodos de remisión y tienen periodos de activación, pero esos periodos de activación normalmente están vinculados con alimentación inadecuada, exceso de estrés, falta de actividad física, tensión, los mismos elementos que hablamos con los que nos relacionamos en el propio síndrome metabólico en general o sobrepeso o obesidad. ¿Cuáles enfermedades podemos hablar? Podemos hablar de la clásica celiaquía, ahora que está tan de moda. Ay, no, yo no voy a comer gluten, no voy a comer gluten. No es por bajar de peso. La persona que es celíaca necesita no comer gluten porque le dan episodios brutales de diarrea, de vómito, de dolores estomacales, pérdida de peso, pérdida de líquidos, en fin. Entonces, es una persona que no tolera el gluten. Pero entonces ahí hablamos. Si yo me doy cuenta que soy celíaca, elimino el gluten, no tendría que tener ningún problema, ¿verdad? El asunto es, pero es que resulta que yo a veces no elimino el gluten. Sabiendo que soy celíaca, a veces no elimino el gluten. Porque siento que necesito los alimentos que están vinculados con el gluten. Cuidado, porque muchas veces detrás de un celíaco no controlado, aunque conozca que es celíaco, puede haber una persona que está experimentando adicción a la comida. Otras, la clásica tiroiditis de Hashimoto, artritis reumatoide, me duelen aquí, me duelen las coyunturas, no sé, me dijeron que tengo artritis reumatoide, yo quiero pastillas, no, pastillas no. O sí, cuando estamos en crisis necesitamos algún medicamento, pero el medicamento no es la cura, sino la atención a cuáles son los elementos que me están despertando esos cuadros activos de las enfermedades autoinmunes. El lupus, la psoriasis, yo soy una psoriática tal vez desde los 6 o 7 años, tuve mi primer cuadro de psoriasis, nadie sabía lo que era. Me decían, lávese bien ahí, eso es que usted no está lavando bien. Y yo me lavaba durísimo y más bien me la ponía peor. Después, con el tiempo y con un buen diagnóstico, que cuesta lo vacilón de las enfermedades autoinmunes, es que ahora es más normal poder llegar a un buen diagnóstico, pero antes no. Siempre es necesario tener un buen doctor que le llegue a un buen diagnóstico. Enfermedades del sistema digestivo, como son la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, la esclerosis múltiple, la fibromialgia, que todo el mundo tiene fibromialgia en estos días, las cefaleas, la acné. Hay un sinnúmero, hay casi 100 enfermedades autoinmunes. ¿Y qué es lo que se suele decir? Mi sistema inmunológico se volvió loco. No. El sistema inmunológico está buscando una toxina, lo que él interpreta que es una toxina. ¿Y qué es lo que él interpreta que son toxinas? Alimentos extraños, normalmente ultraprocesados. Alimentos con gluten también los considera, por ciertas razones, los considera tóxicos. El estrés lo considera tóxico, entonces él empieza a atacar lo que él considera que es una toxicidad. ¿Dónde está? No la ve, la ataca donde pueda. La actividad física es importante porque mucho de ese estrés se diluye con la actividad física. Entonces, si nos rehusamos a hacer actividad física, es un problema. El descanso, la ausencia de descanso, también exacerba los cuadros de las enfermedades autoinmunes. Entonces, veamos cómo aquí todo está relacionado. El síndrome metabólico está relacionado con factores de riesgo. Los factores de riesgo están relacionados con el sobrepeso o la obesidad. El sobrepeso o la obesidad se convierte en sí mismo en un factor de riesgo. El síndrome metabólico provoca ciertas enfermedades que a la vez son factores de riesgo del sobrepeso o la obesidad. O sea, está totalmente conectado todo. Y eso es lo maravilloso realmente, porque todo está conectado. Ahora, yo tengo en cuenta esto que yo les estoy contando no es ningún secreto.
Todos sabemos que si hacemos actividad física, si descansamos, si comemos bien, si tomamos mucha agüita, si no fumamos, si tenemos relaciones positivas con la gente, pues nos va a ir bien. Eso nos lo han dicho desde los abuelos y todo el mundo lo sabía. Ahora, ¿qué es lo que no sabemos? ¿Qué es lo que nadie ha dicho? Que aún yo sabiendo todo eso, ¿por qué no lo hago? ¿Por qué insisto en comer cosas que incluso me caen mal prácticamente donde las voy tragando? ¿Por qué? Porque hay una ganancia secundaria. Porque esa acción que yo estoy realizando me da placer, me da gusto o me rebaja los niveles de displacer. Allí es cuando estamos hablando de adicción. Estamos hablando de adicción cuando yo necesito realizar comportamientos que son totalmente contrarios a mi bienestar. Necesito realizarlos cada día más, cada vez más, porque tengo un sufrimiento interno que solo a través de esos comportamientos se ve tranquilizado. Ahora bien, esto no es un secreto, no es un secreto tampoco para las empresas que producen alimentos ultraprocesados, súper azucarados, con azúcares que no tienen nada que ver con el azúcar de caña, son súper dulces, jarabes de maíz de alta fructosa, cosas que uno ni siquiera podría obtener de la naturaleza. Son dulzores súper elevados. Entonces, ya se conocen, ellos conocen que no quiero decir que son alimentos adictivos, no quiero decir que ellos saben que son alimentos adictivos, pero ellos saben que entre más le pongan de según qué ingrediente, a la persona le va a gustar más. A los niños les va a gustar más. A los adultos les va a gustar más. De allí entonces que podemos hablar de esa epidemia de obesidad. De prácticamente el último conteo de la Organización Mundial de la Salud hablaba de un 40% de los adultos experimentando sobrepeso o obesidad. ¿Cómo es posible? ¿Por qué un adulto que tiene plata, que tiene independencia, que tiene posibilidades de tomar decisiones sobre sus propios actos, escogería estar en una situación de sobrepeso o obesidad? Sabiendo que socialmente es mal visto. Pues básicamente porque le hace mejor, le tranquiliza más, le serena más consumir aquel alimento, no realizar actividad física, porque eso también es un desgaste, aunque hay un elemento muy positivo en la actividad física, implica una energía que puede uno conservar, y al conservar esa energía siente bonito. Es un problema completamente. ¿Y cómo yo puedo elegir estar en entornos en donde tengo problemas con la gente? ¿Por qué yo puedo querer tener siempre la razón y que aquel me obedezca y que aquel me obedezca y que aquel me obedezca y hacer todo lo que yo necesite para que la gente vea en mí a un ser perfecto? Y el costo que eso tiene. ¿Por qué habría yo de querer hacer eso si eso entraña un sufrimiento? Porque indirectamente hay otros elementos vinculados con neurotransmisores a nivel cerebral que se prenden como arbolitos de Navidad cuando yo consumo ciertos alimentos, experimento la euforia inherente a una discordia, a un pleito, pero más que a eso, a sentirme ganadora, a sentirme ganador. Entonces, ¿soy adicta a la comida? No. Soy adicto o experimento un placer mayor cada vez que realizo ciertos actos. Si son comer, pues comer. Si son pelearme con una persona, pues pelearme con esa persona siempre y cuando yo quede como ganador. Si son trasnocharme. Si son fumar. Si es tomar guaro, no sé si allá se dice guaro en todos los países, pero alcohol, pues alcohol, tomar alcohol. Entonces, no es el producto, me pueden quitar el producto, y aquí voy redondeando en lo que les comentaba. A mí me pueden quitar la comida,
O yo, por decir quitar, yo puedo meterme en una institución en donde me alimenten siempre con lo que debe ser. Y si yo no trabajo el origen de ese comportamiento adictivo, entonces yo voy a buscar otra cosa que me dé el placer que yo no puedo encontrar en mi propia existencia. Todo esto que estás diciendo, yo te juro que estoy observándote y escuchándote y se me pasan un montón de preguntas y me imagino que así como me está resonando a mí, le debe estar resonando a mucha gente, porque estás planteando las cosas desde un lugar en el que tal vez hasta ahora no nos habíamos planteado este tipo de cosas, ¿no? Dispara. Sí, claro, porque estabas hablando de determinados comportamientos que tal vez al comienzo a uno no le resultan llamadores de atención con respecto a este tipo de cosas. Y ahí puede estar el kit de la cuestión, ¿no? Porque al principio, bueno, tomo esto, como aquello, hago aquello. Eso es hoy. Y mañana, es hoy. Y así se va juntando y se va acumulando también en el tiempo y me imagino también en las cantidades. Pero, ¿dónde hay que prender la luz de atención? Esa sería la pregunta. En materia de adicciones, es una excelente pregunta. Porque en realidad, cuando yo tengo que pelar los ojos como platos, es cuando yo sufro. Por eso yo le doy un poder terapéutico al sufrimiento enorme. Tú me preguntabas al inicio, Jenny, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo te diste cuenta? ¿Cuándo tocaste fondo? Tuve mis ataques de hipertensión, conseguí una pastillita, ¡plum! Ya dejé de preocuparme. Mis ataques de diabetes, conseguí una pastillita y ¡plum! Dejé de preocuparme. Tenía malas relaciones con todo el mundo y en mi mente enferma, yo pensaba que todos los demás eran el problema, que yo era una ganadora. Y mucho ojo, porque allí nuevamente me conecto con el tema. Cuando tenemos ese nivel de perfeccionismo abusivo, pero no nos damos cuenta, porque la sociedad nos tira el mensaje de que sí, trabajar es súper bueno, estar toda la noche trabajando, perfecto. Ahí demuestra que eres buena persona, que eres válido, que eres útil para esta sociedad. Que tengas un montón de gente que te pregunte cómo se hacen las cosas. Entonces tú, sí, aquí estoy en mi puro, de aquí soy, me necesitan. Es un engaño que te pone la mente, pero la vida igualmente te manda un enorme sufrimiento. Cada vez que la gente te pregunta, ¿cómo hago esto? Usted es la que sabe, te vas cargando y sientes sufrimiento, ya no puedes dormir. Ya no duermes igual, ya no duermes bien, ya no duermes tranquila. O lo poco que duermes pasas en pura pesadilla. Entonces, la clave siempre es cuando empiezo a sufrir o empiezo a hacer sufrir a los que me rodean a mi círculo inmediato. Yo les comentaba que yo pasé de una adicción a otra. En realidad, siempre fui obsesiva con el estudio. Hoy por hoy adoro, si hay algo que me encanta a mí es estudiar, a mí me fascina, aprender, soy muy curiosa y eso es una curiosidad desde que tengo memoria. Me gustaba desarmar las cosas para ver cómo funcionaban. Y en la vida también lo realizo. Lo que pasa es que cuando empecé a utilizar ese don, si se quiere, o esa característica para complacer a los demás es un concepto que no tiene saciedad. Si tú complaces a esta persona, de pronto aparece otra que quiere que la complazcas y otra, y cuando ves, y a la larga nadie te está pidiendo que lo complazcas, sino que es un asunto de tu cabeza, pero el sufrimiento inherente, el sufrimiento personal es el que nos da la pauta, que hay algo que está pasando. Si somos suficientemente sutiles, si somos suficientemente delicados a la hora de percibirlo, nadie tiene que vivir en estado de sufrimiento, nadie. Hay momentos de dolor, hay momentos de frustración, pero cuando tu día de 24 horas, es más, quitémosle las 8 de sueño, entonces las 16 horas, más de 3 horas, son sufrimiento,
tienes un problema. Y ese es el punto en el que es importantísimo focalizarnos. Si yo tengo sufrimiento o yo estoy visualizando que provoco sufrimiento en las personas a quien amo, hay que pelar en los ojos, porque ahí hay probablemente un comportamiento adictivo. Justamente, pero entré para hacerte esa pregunta y me lo acabas de contestar, porque te iba a decir, en cuanto a la relación con el tiempo, ¿cuándo hay que hacer un llamador? Porque todos tenemos subidas y bajadas a lo largo del día o a lo largo de la semana. Es normal, digamos, no siempre vamos a estar todos felices, aunque seamos súper positivos, ni tampoco es normal, obviamente, estar todo el tiempo deprimido, ¿no? Pero por eso te iba a preguntar, me lo contestaste. Wow, me pasan tantas cosas por dentro, ¿no? Porque lo voy llevando a mi propia experiencia y también a personas con las que vivo cerca o escucho hablar o escucho sus reflexiones o veo sus acciones y también me llama mucho la atención. Hasta ahora no había escuchado a nadie que tal vez lo referenciara de la forma en que lo estás haciendo, por eso me parece súper valedero esto que estabas hablando y el tema de esa aprobación pública que estamos buscando muchas veces, ¿no? De llenar ese vacío de la aprobación pública, que todo el mundo me quiera. Con eso creo que somos muchos también los que nos podemos sentir identificados y ese dar, o no saber decir que no, todo sí, para que me quieran, es un tema que también creo que se da en forma muy, muy común, ¿no? Esa cuestión de querer dejar a todos contentos. Ale, no es casual. Dentro de este concepto de tratar de entender cómo funciona, es que nuestra sociedad funciona así. Es que desde chiquititos nos ponen una carita feliz o una carita triste. Luego estamos en la escuela y al que se porta bien y le gusta la maestra, entonces lo sientan adelante y lo protegen. Al que no, lo ponen contra la pared y atrás. Luego salimos a la universidad y matricular las materias o la carrera que queremos depende de lo competitivos y lo absorbentes de material que seamos. Y luego salimos al trabajo y allí la cosa se vuelve más complicada porque los elementos para calificarnos como bueno o malo no se reducen a que seas trabajador o no. Entonces también implica que seas sociable, que seas muchas cosas muy contrarias muchas veces a lo que te han enseñado moralmente hablando. La sociedad es muy compleja. Entonces, este proceso y el proceso del concepto de las adicciones es muy interesante porque una vez que uno cae y uno se puede considerar como una persona que experimenta o experimentó la adicción en estado activo, ha sido un proceso de construcción. Nos hemos ido construyendo, hemos sido muy sensibles ante el influjo de la sociedad. Hay personas que le gusta comprarse cosas, que les gusta tener un carro del año y eso no se ve mal, pero nadie se cuestiona qué es lo que tuvo que hacer para comprar ese carro del año o qué es lo que tiene que hacer ahora para pagarlo. Pero entonces, para poder salir realmente de esto y mantenerse afuera, porque una cosa es salir y lo más rudo es poder mantenerte fuera, tienes que pasar por un proceso deconstructivo en el cual la participación genuina, honesta, reconociendo realmente por cómo llegamos ahí, no teniendo miedo a nuestra propia vulnerabilidad o a reconocer nuestra vulnerabilidad, que es otro factor. O sea, una cosa es decir, mira, llegué a un punto de mi vida en donde, es más, voy a compartirlo. Yo llegué a un punto de mi vida en donde yo llegaba a una reunión y eran puros hombres y Jenny Su. ¿Qué significa eso? De paso, sabemos que llegar a ciertos lugares para las mujeres está en algunas sociedades aún vedado. Y Jenny Su tenía además que decir palabrotas y Jenny Su tenía además que comportarse como un poco machorra. ¿Por qué? Porque si no sentía que ellos iban a querer la otra parte vinculada con una fémina. Y es muy así. Entonces, cuando llegamos a ciertos puntos, tenemos que ser honestos. Primero, ser honestos con cuál ha sido el precio que hemos estado dispuestos a pagar. Y voy a ser también muy clara en algo. Yo no me arrepiento. No me arrepiento ni un instante del precio que pagué. No me arrepiento ni un instante de las experiencias que viví. Porque esas experiencias fueron las que hoy me permiten dedicarme
a lo que me gusta. Y tener que hacer esas regulaciones de volumen en algo que me gusta. No es que tengo a gente atrás, no es que tengo a alguien que me está persiguiendo, no es que tengo, no, soy Jenny Su, con Jenny Su, y bueno, con su marido, y con su perrito, y con su familia inmediata. Pero lo cierto es que una vez tomado conciencia de esto con honestidad, necesito poder mantenerme, vivir en un mundo sin ser de este mundo. Eso es una frase que dijo Jesucristo en su momento y que ahora tiene toda una lógica. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo necesito muchísima buena voluntad para llegar a ese punto, pero luego necesito mucha ayuda. Entonces, en ese punto yo les digo, no tiene que ser Jenny Su, yo siempre lo digo, Jenny Su es un medio como cualquier otro, pero Jenny Su, aún acompañándoles, tarde o temprano les va a decir, busquemos gente que esté en la misma nota. Hay montones de grupos de apoyo para todo tipo de patologías. Yo, personalmente, dirijo un grupo de apoyo de personas que experimenten adicción a la comida, pero a la vez asisto a un grupo de apoyo que no es de Costa Rica, sino que es de Argentina, y desde aquí les doy un saludo a la gente de Fundapap, Fundación de Ayuda para Personas Adictas a Personas. Entonces allí van viendo lo que yo fui encontrando, porque cuando tú dices, ya no tengo problemas con la comida, entonces, ¿qué sigue? Mira, es que tengo problemas de codependencia. Mira, es que tengo problemas con el trabajo, cualquier cosita Entonces, tienes que atenderte. Una cosa es la ayuda que brindas y otra cosa es ninguna persona que ayuda puede sentirse que en estos temas que está libre de necesitar ayuda. Entonces, es un trabajo cotidiano. Claro, eso que estás diciendo también está muy bueno. Y lo otro que mencionabas también, que me resonó mucho, es eso de no estar atado al pasado o quejándome de aquello que no hice, supuestamente, entre comillas, bien en el pasado, sino que, bueno, de eso aprendí. Eso que dijiste me pareció fantástico, de eso aprendí. Entonces, esta Jenny Su de hoy es gracias a aquello que aprendí la que puede pararse de determinada forma y asistir a otras personas. Y eso está muy bueno, porque no es cuestión de cortar con el pasado, ni tampoco vivir con ojos ahí todo el tiempo mirándose atrás, y menos quejándose de pobre de mí en ese rol de víctima, ¿no? Sino que utilizar ese pasado como para empoderarse de aquí en más. Mira, Ale, e incluso utilizar ese pasado para sanar a tu clan. Porque nuevamente, cuando yo nunca dejo de lado el hecho de que somos un producto hasta que decidimos dejar de ser un producto. Entonces, yo sé que yo muchos años fui producto de la historia de mi familia, producto de cadenas de las que ni siquiera fui parte, pero que definieron la forma en la que mis padres hicieron lo mejor que pudieron, pero lo hicieron. Entonces, el mismo hecho de sanar esa relación implica decir, yo los reconozco, no los perdono, porque es que no tengo nada que perdonarles. Ellos hicieron lo mejor que pudieron, y cuando me pongo a rebuscar un poquito la historia personal de ellos, me doy cuenta que su historia fue peor, que ellos hicieron un gran avance. Entonces, a mí me toca hacer otro gran avance. Ahora, tengo muchas personas a las que acompaño que están muy, muy dolidas porque dicen, Jenny, pero ya, yo voy aquí con la crudeza, ya la cagué con mis hijos, ya la cagué, ¿ahora qué hago? Entonces, mi respuesta siempre es, cambia tú. ¿Tus hijos tienen programa? ¿No? Entonces déjalos, cambia tú. Y cambia desde lo profundo, empápate en esto, sumérgete, entrégate, porque en la medida en la que tú cambies, tal vez, solo tal vez, ellos verán que tú tienes una interacción distinta con ellos. Entonces, verán que tal vez hay algo que aún les puedes enseñar, que no solo es ira, que no solo es regaño, que no solo es invalidación hacia su persona. Entonces, quizá puedas hacer algo. Wow. Yo puedo hablar, escucharte 3 horas seguidas. Y yo puedo hablar 3 horas seguidas, así que tienes que irme parando. Sí. Yo creo que me parece que hoy es el momento de redondear por acá.
sobre todo porque me parece que estos, ¿cuánto vamos? Casi 50 minutos, llaman mucho a la reflexión, no solo por 50 minutos más, sino que van a quedar un montón de cosas dando vuelta. Es más, creo y aconsejo a los que están viendo, escuchando, que lo vuelvan a ver o lo vuelvan a escuchar y tomen nota, porque hay un montón de información. Yo he estado, mientras hablabas, tomaba nota de algunas cosas, porque me parece que ha disparado un montón de temas, que cada uno los pasará por sí, por sus emociones, por su cuerpo, por lo que siente, por con qué se identificó o qué le hizo ruido y tal vez lo rechaza y por qué, de dónde viene ese rechazo. Así que nada, quiero agradecerte profundamente tu tiempo y todo lo que estás compartiendo, que nace además de tu experiencia, porque vos estuviste ahí, así que podés hablar con propiedad de todo esto, ¿no? No es que lo leíste en un libro muy teórico, y eso tiene mucho más valor. No, Ale, y déjame decirte entonces, ahora que me dice el libro muy teórico, que aquí tengo el libro de Jenny Morales. No está ensayado, ¿eh? No está ensayado. Mira que lo estoy leyendo y releyendo, porque una vez que uno lo escribe, de pronto dice, ¿pero qué había dicho la Jenny del pasado? Y dice, ay, no, qué sabiduría, por Dios, qué vergüenza, estás cometiendo los mismos errores. Aquí está, el diario de una adicta a la comida, el diario de una adicta a la comida, herramientas efectivas para pasar de la obesidad mórbida a la recuperación. Y está disponible en Amazon. Está súper barato, así que les invito a que busquen por allí. Está en una súper oferta y me encanta que esté súper barato para que esté accesible a muchas personas. Y además, y por ser un día súper especial, ahorita en agosto va a salir el primer curso virtual en mi plataforma, jennisumorales.info, y está dirigido específicamente al control de la ira. Porque si había algo que tenía Jenny Su, un problema grandísimo, además del sobrepeso y la obesidad, era el control de la ira. Entonces allí yo acompaño a las personas por un caminito de un mes aproximadamente para regalarles algunas herramientas y compartir experiencias vinculadas con el control de la ira. Y solo por ser juntos con por la experiencia, tienen un 50% de descuento. Todos aquellos que lleguen y digan, te vi, Jenny, suban juntos por la experiencia y dijiste que entren a jennisumorales.info en la parte de comentarios, dime hola y digan, Jenny, yo quiero ser parte del curso del control de la ira y te vi en juntos por la experiencia, pues Jenny les aplica de inmediato un 50% de descuento. Muy bien, aquí abajo dejamos entonces el contacto en la página de Jenny Su. Fantástico. Ay, muchas gracias, qué lindo como para cerrar todo esto que nos compartís del libro. Vamos a dejar el link también para comprarlo y todas esas cuestiones. Gracias, muchas gracias. A ti, Ale, las gracias y de verdad continúa, sigue adelante, no le aflojes, tienes un espacio hermoso, hermoso y ha sido para mí un gusto, un placer el estar aquí y espero poder haber estado a la altura de este espacio tan especial. Y vaya si lo has estado. Muchísimas gracias, Jenny Su. Hasta la próxima. Chao, chao. Bueno, la verdad es que es fantástico, ¿eh? Yo, por lo pronto, este episodio lo vuelvo a ver y creo que más de una vez, porque hay tanta información que nos ha compartido Jenny Su Morales desde Costa Rica que vale la pena porque creo que ha encendido muchas luces. ¿Qué pasa, Rita? ¿Querés saludar? Tengo a Rita por acá, que es mi secretaria, la voy a presentar porque ella muchas veces aparece en los capítulos de Juntos en la Experiencia y también quiere saludar. Gracias por acompañarnos, será hasta el próximo episodio así, desde casa y en familia.